Adrián, qué gusto verte de nuevo. La última vez hablamos por Black Demon y ahora este género continúa de la acción. Y mi primera pregunta tiene mucho que ver con precisamente el género de la acción, porque estos guiones pueden ser muy específicos o también abrir una gran puerta para la creatividad de quien dirige. En este caso, esto fue escrito por Bong Joon-ho. Y yo quiero saber, porque hay muchas escenas en las que no tenemos este diálogo, pero sí muchas cosas ocurren que no sé si en la ocasión, mirando qué te rodea, se activa esa chispa creativa y te permite hacer cosas y aportar cosas en la narrativa visual. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en este caso? Bueno, primero, mucho gusto en verte de nuevo, efectivamente. Mira, lo bonito de esto es que, claro, tú lees un guión y ves la historia y luego reescribes y luego específicamente hablando de escenas de acción, todo depende, está escrito por alguien que en su cabeza puso palabras, ¿no? Y puso acciones. Claro, luego como director tienes un presupuesto, tienes un tiempo, y buscas los lugares y dentro de los lugares que tienes, ahí es donde empiezas tú a diseñar, ok, ¿no? Y a crear y a agregar o quitar o modificar. Eso ocurre muchísimo. Y de eso se trata, de encontrar, sobre todo en de ese tipo de secuencias de acción, encontrarle la geografía, ¿no? Y la lógica a los espacios para contar. Entonces, si tienes que cambiar algo de la historia para porque la locación que encontraste tiene ciertas virtudes distintas a las que están en el papel, pues poder adaptarlo a eso y en general siempre hace que las cosas sean mejor, ¿no? Y no tener que estar embotellado a lo que está en la página a fuerza, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo bonito de este trabajo. ¡Qué delicia! En la historia cinematográfica de Mila Jovovich, la hemos visto adaptarse a espacios y, como dices tú, geografías muy poco convencionales. Siento yo de parte de ella como una entrega completa y total a sus personajes y a esos espacios que habitan. ¿Cómo fue verla en este personaje? Porque ella es mamá también, ¿no? Entonces como que metiendo cosas y elementos de su vida, esa angustia, esa desesperación y además esas destrezas físicas sumadas. ¿Cómo fue verla en esto? Mira, incluso si le preguntas a ella misma te lo va a decir, este fue su rol más difícil para ella, porque en términos de la acción, es una acción mucho más cruda, mucho más realista. Que los Resident Evil, que son mucho más estilizadas, ¿no? Y que cuentan otro tipo de historias. Entonces, eso, como dices, unido a que ella es madre y la búsqueda de estos personajes un poco más realistas, Ujú. para ella, bueno, fue un viaje fantástico, o sea, ella siempre lo dice, pero fue muy difícil y de hecho ella acabó el rodaje no muy bien. Afectada, me imagino. Sí, física y mentalmente, perdió muchísimo peso. Y sí se metió mucho en el personaje. La actriz Isabel, ¿no? Que hace de su hija, eh, ella la adoptó y de hecho siguen siendo ahora íntimas amigas, la tiene luego en su casa todo el rato, pero la protegió incluso durante el rodaje, ¿no? Estaba pegada a ella, sí se involucró mucho en el personaje y creo y espero que se vea eso en pantalla. Hay una cosa que tiene que ver con lo que mencionas de la realidad, lo realista de esta película, comparado con otras en las que vemos que hay una persecución que dura eternidades y no ocurre nada y vemos como seguimos a esos personajes por mucho tiempo. En esta no pasa eso, en esta son como acción y reacción y es muy rápido. Esto demanda también que tuvo que haber mucha actividad durante el rodaje, como que tuviste que hacer doble trabajo porque cuando esa realidad exige esos movimientos rápidos y no detenernos para no afectar el ritmo de la película, tuviste que haber tenido un ritmo frenético en este rodaje, ¿no?
Pero frenético es poco, digo, fueron 23 días de rodaje que ¿No para los que no más? sepan son muy pocos, entonces teníamos que estar como relojito con todo. Y para mí lo bonito de esta película es que la acción es un drama con acción, no es una película de acción. Entonces la acción orgánicamente tiene que contribuir a la historia. Y creo que la manera de hacerlo es eso que efectivamente que dices, que no es alargar las cosas por alargarlas, ¿me entiendes? No es tener las explosiones de los coches porque los tenemos, no, son momentos específicos que el personaje crea para salir ese momento. A mí me encanta eso, me encanta porque entonces te fuerza a ver cada detalle y cada momento y qué te está aportando ese momento. Me emocionó mucho ver a Matthew Modine porque es un actor que, no sé, como que durante un tiempo no lo vimos y ha tenido como un regreso muy fuerte, pero ha sido un regreso con elaboración juiciosa de personajes y esta no es una excepción. Elaboró juiciosamente a este coronel Label. ¿Cómo fue trabajar con él? Mira, Matthew es uno de mis héroes de la infancia, o sea, para mí tanto Birdie como Full Metal Desde Jacket ahí, sí. mm, son icónicos para mí. Entonces, el hecho de que él incluso considerara hacer la película no fue fácil porque tuvimos varias conversaciones, él quería entender bien el personaje y quería entender cómo lo iba a hacer yo y quería aportar cosas él. Entonces, hubo varias conversaciones hasta que él llegó al punto donde se sentía cómodo conmigo y con el personaje como para decir, va, y fue un lujo porque además es un tipo encantador, adorable y es de esos que te puedes pasar horas hablando de las anécdotas que tiene, ¿no? Dentro de este mundo y como dices, mis hijas son fans de Massimo Dean por Stranger Things, para ellas es Papa, ¿no? Para mí es Birdie, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de alguien como Modine, que trasciende generaciones. A mí me encanta hablar contigo porque noto que, y esto te lo decía cuando Black Demon, y es eso que mencionas del elemento drama que se mezcla con la acción, y siento que ser latino hace que se facilite esta interacción de esos dos lenguajes, y no solamente ocurre frente y detrás de cámaras, también veo con mucha alegría que en Special Thanks veo el apellido Kronberg un par de veces y en todos los créditos vi muchas personas latinas. Entonces esto quiere decir que tú extiendes la mano y tienes un lenguaje en trabajo que incluya a nuestra gente y eso se me hace muy bonito. Háblame acerca de eso. Mira, yo no me veo como latino, mi nombre no suena a latino, entonces, pero yo digo, soy de papás argentinos, crecí en España, llevo más de 30 años en México, mis hijas son mexicanas, o sea, yo no puedo ser más mexicano aunque no lo parezca, y profesionalmente hablando, yo me hice en México. Yo me hice aquí con la gente de aquí, trabajo a la mexicana, que es o sea, una manera muy amarrada a la gente. Entonces yo siempre que puedo, digo, el diseñador de producción viene de México, yo me siento cómodo, me siento a gusto Ujú. entre los latinos porque hablamos ya no solo literalmente el mismo idioma, pero incluso nuestras idiosincrasias, pues somos más dicharacheros, no sé, podemos bromear de otras cosas, no sé, hay una vibra, una salsa distinta. No es mejor ni Sí, peor, nada más es distinta. es Y si distinto. a eso además le uno, trabajar con gentes de otros países, de otras culturas, ¿qué más? Si esto no deja de ser un trabajo colaborativo y cuanto más gente distinta tengas, más te van a aportar. Mi última pregunta tiene que ver con el origen de nuestro podcast que se llama Los Manes del Cine. Lo hicimos para reivindicar películas de todas las décadas desde que existe el cine, que tal vez no han sido favorecidas por críticos o por la gente, sea por el género al que pertenecen. Entonces tomamos films que han sido
masivos con el público y que no han tenido éxito con los críticos. Últimamente estamos viendo en los premios como también una reivindicación del género del horror. Por ejemplo, esto acaba de pasar en los Actor Awards. Y quería preguntarte cómo ves esto, que las personas están teniendo no tienen mucho en cuenta cómo se califica un film, sino que buscan la diversión, el entretenimiento, el pasarlo rico. Pues mira, en general en general hay de todo, ¿no? En el cine y la gente hace películas por distintas razones. Una de ellas es entretener. Entonces, si lo que necesitas es, o sea, lo que quieres es entretener y además uno vive de esto, ¿no? Mis hijas comen gracias a mi trabajo. Entonces, yo también creo que les vaya bien a las películas. Y mucha gente, la mayor parte de la gente quiere ir al cine a olvidarse un poco, ¿no? Que no quiere decir que tengas que ser cosas banales, ¿no? Ujú, Que ujú. también se vale. Porque si lo que quieres es olvidarte de la vida durante 2 horas, no hay mejor manera. Y si además, o si quieres ir a entretenerte, pero salir y platicar del tema, pues eso es lo que te da el cine. Y me parece fantástico. O sea, lo que pasó con Sinners, o sea, wow, o lo que pasó hace un par de años con Everything, Everywhere, All at Once, o Sí, sí, esta, sí, sí. que a mí me pareció la mejor película del año por mucho, pero que se le reconozca así, bueno, increíble, Es un placer hablar contigo. Espero que no sea la igualmente. última vez. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Chao.